Vamos a orar. Querido Dios, queremos, oh Dios, abrir tu palabra. Queremos abrir, Señor, este libro maravilloso, el libro final, Señor, de la Biblia, en donde, oh Dios, podemos encontrar el amor de Cristo para nosotros. Queremos suplicar tu bendición, oh Dios, y que ahora, al seguir avanzando en el estudio de estas 7 iglesias, podamos, oh Dios, comprender y podamos entender, oh Dios, los tiempos en los cuales estamos viviendo. Rogamos tu bendición, Señor, para nuestra vida. Cuida, Señor, cada momento, Señor, nuestra experiencia en esta tierra, que podamos comprender que necesitamos siempre de tu mano, de tu conducción. Señor, bendícenos y te lo suplicamos, Padre, no porque lo merezcamos, sino porque Cristo hizo, Señor, todo en la cruz del Calvario, y en su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, gracias. Pueden tomar asiento, apreciados hermanos. Y tenemos aquí ya el esquema casi ya completo de las 7 iglesias. ¿Está bien? Hemos visto, y ahí estamos viendo en la pantalla, que las 7 iglesias han determinado una experiencia fundamental como base de la profecía bíblica. ¿Está bien? A ver, ¿a quién representan las 7 iglesias? Cuando Dios dijo, aquí están las 7 iglesias, ¿qué quería decir el Señor? ¿Ah? ¿Qué estaba queriendo el Señor mostrarnos con las 7 iglesias? ¿Son acaso solamente los mensajes dados a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea? ¿Son solamente para los días de estas iglesias? ¿Ah? Porque ahí Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, el versículo 4 del capítulo 1. ¿Pero era el mensaje solo para esas iglesias? No, era el mensaje para nosotros. Interesante, ¿no? A ver, ¿por qué decimos que no era un mensaje solo para el pasado? Porque si vamos a decir que era solo para el pasado, nos quedaríamos en la interpretación de varias iglesias que dicen que todos los acontecimientos del Apocalipsis, las bestias, allí está justamente estos poderes que luchan, todos tienen que ver, según muchos estudiosos de la Biblia, tienen que ver con el imperio romano del pasado. Que Juan miró todo eso en conexión solo con el imperio romano. Y ahí decían, Nerón, por ejemplo, ha sido uno de los que van a luchar anticristos ahí, que va a surgir allí, que surgió. Y entonces Juan describe allí a un futuro reavivamiento, inclusive dicen algunos, una resurrección de Nerón. Juan hablaba de eso, del miedo. No. Miren, Apocalipsis fue un libro hecho para el tiempo de Roma. ¿Cómo se llama a esa escuela de interpretación, a estos intérpretes que en el pasado dijeron que Apocalipsis no es cosa para ahora? Todo lo que habló Apocalipsis fue para el pasado. Esta escuela se llama la escuela preterista. Esta escuela preterista que habla del pasado, hermanos, no quiere aceptar que ningún mensaje de los que tenemos en Apocalipsis pueda ser válido. Solo lo espiritual, dicen, algunas lecciones de la historia de esos tiempos, pero que los acontecimientos, los personajes, las naciones allí comprometidas, no tienen nada que ver, dicen ellos, con la historia de hoy. Bueno, ¿a esta escuela cómo se la llama? Preterista. ¿Queremos nosotros saber que es así? No, creemos que no es así. Y entonces, pastor, ¿cómo es? O sea, las 7 iglesias, ¿por qué usted dice que no son solo del pasado? Entonces, para ello tenemos que entender que Juan, Dios le reveló 7 iglesias, pero las 7 iglesias no eran
la misma iglesia, perdón, las únicas iglesias del pasado. En el pasado, cuando Juan vivía, no había 7 iglesias que existían, las únicas, ¿no? Ustedes saben que la historia bíblica ahí de los tesalonicenses, los filipenses, ¿no? ¿Qué más ahí? Los de Corinto, los demás de Gálatas, todas las áreas, ¿no? Pero no había 7 iglesias, ¿no? Pero el Señor eligió una parte de hacia allí para representar momentos de la historia futura. ¿Quién dice eso? Tenemos que aceptar que solo conociendo la historia podemos darnos cuenta de esto. Pero gracias a Dios que el espíritu de profecía, a través de la hermana Elena G. White, nos determinó ya ese asunto de una manera interesante. ¿Qué quiere decir? Que la hermana White dijo lo siguiente. Así dijo, miren, las 7 iglesias. Vamos a pedirle a Stick que ponga la diapositiva de esa declaración del espíritu de profecía. Un poquito más adelante nada más, Stick. Allí está, esa es la declaración. Y abajo dice, donde está en comillas, en la parte de abajo dice, los nombres, dice el espíritu de profecía, de estas son un símbolo de la iglesia, como ya lo hemos visto en la semana pasada, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. ¿Qué eran entonces los nombres de estas iglesias? Un símbolo ¿de qué? De los periodos de la era cristiana. Pregunto, ¿estamos viviendo en la era cristiana hoy? Sí, estamos viviendo en el cristianismo. Recuerden que se dividió así, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ya está bien claro esto, entonces vamos a hacer nuestro diagrama. Aquí vamos a hacer nuestro diagrama completo y vamos a pasarnos hasta acá ahora para que sea más grande. ¿Está bien? Pretendemos llegar. Vamos a hacer un pequeño repaso de este diagrama. Vamos a tratar de mirar bien. A ver, Cristo muere aquí. ¿Qué año muere nuestro Señor Jesús? El año 31 después de Cristo. Aquí podemos decir nosotros así. ¿Está bien? Cuando Cristo muere, entonces comienza el cristianismo. O sea, Cristo usa una estrategia interesante, ¿no? Prepara a 12 y después a un grupo mayor, pero los 12 eran la clave, porque con los 12 y con los pocos que él tuvo siempre más cerca, haría que esto sea muy grande. A veces nosotros queremos abarcar todo, pero no se puede. Jesús tenía una estrategia, utilizar a 12 para llegar al mundo entero. Y entonces esos 12 apóstoles comenzaron a trabajar desde esta fecha llevando un objetivo. Recibieron el Espíritu Santo y comenzaron una nueva etapa de vamos a decir así, un despertar, hermanos, tremendo después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús asciende al cielo, estos hombres salen llenos del Espíritu Santo para llegar hasta lo último de la tierra. ¿Está bien? Aquí la Biblia dice que justamente estos hombres tendrían la posibilidad de alumbrar en el mundo hasta el final. Miren, el capítulo 1, por favor, de Apocalipsis. Vayan a sus Biblias. Versículo 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Atención con el candelero. A ver, ¿para qué servía el candelero? Voy a dibujarlo acá. ¿Para qué servía el candelero en el santuario? Para alumbrar, era la luz. ¿Podía apagarse ese candelero o debía permanecer prendido? Debía permanecer encendido. ¿Con qué fuego se encendía ese candelero? Tenía ahí que estar encendido y allí perennemente alumbrando el santuario. Era un símbolo ¿de qué? De la luz. Y ahora cuando Juan mira este momento especial en que Cristo, como hemos estudiado en el capítulo 1, va allí a su trono
y se pasea ahora por el candelabro de oro, nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que comenzaría una nueva etapa. A ver, les voy a hacer un breve resumen. Cuando Abraham fue llamado como padre de la fe y de las multitudes, Dios hizo un pacto y Dios se manifestó en su presencia con un fuego, un horno que atravesó los animales divididos. Y Abraham miró ese fuego que salió de la nada y avanzó, una luz. Comenzaría a haber un nuevo comienzo. Miren, cuando Moisés fue llamado para sacar al pueblo de esclavitud, él miró una zarza y los que hemos visto un poco algunos reportajes de cómo eran esas zarzas de esos lugares del Sinaí, eran tipo candeleros así, ¿no? Crespas así. Y esa zarza ardía en fuego y en medio estaba un ángel. Y Moisés fue llamado. Interesante, ¿no? Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que comienza a salir ya y está fuera, y ahora llega al monte Sinaí, dice que la montaña era como que, como un horno lleno de fuego. El fuego, la luz, siempre va a representar a la luz de la verdad que va a llegar a todo el mundo, a nuevas etapas de la vida o de la era cristiana. ¿Está bien? Entonces, cuando aquí aparece en la época apostólica y Apocalipsis nos quiere ilustrar esa luz del candelabro, entonces nos va a decir que esa luz va a durar por las 7 iglesias de los 7 hermanos allí, candelabros que están allí juntos, las 7 velas que alumbran este candelabro, que van a representar, estas 7 van a representar a los 7 periodos de la iglesia. Los 7 periodos de la iglesia. Entonces, ¿qué va a haber en estos 7 periodos? Va a haber una luz que va a acompañar, la luz de la verdad. ¿Está bien? A ver, vamos a ver hoy que aparentemente esa luz de la verdad en algunas iglesias comienza a ¿qué? A querer apagarse. Es como con una vela, está a punto de apagarse, ya está perdiendo, ¿no? Pero el Señor dijo, no se apagará la verdad nunca. Permanecerá siempre que encendida. Y la verdad siempre existió a través de estos años de la era cristiana. Hermanos, a veces nosotros creemos como iglesia adventista que somos los únicos que tenemos, hermanos, la luz. Pero Dios dice que la luz corresponde, hermanos, a la comprensión de la verdad. Y aunque la iglesia adventista es la última iglesia de las 7, representada por, ¿cómo se llama la iglesia? La iglesia de, ¿cuál es la 7ª iglesia? La iglesia de Laodicea. Hermanos, aunque estamos representados en la última iglesia hoy, esta iglesia no es, vamos a decir así, que todos sus miembros son ya los que se van a salvar y que los que están afuera no tienen esperanza. No es así. Está bien, Dios todavía tiene gente muy sincera en otros lados que no han tenido la oportunidad de escuchar la verdad plena, la luz plena de la verdad. Viven cumpliendo, obedeciendo lo que hasta ahí entendieron. Por eso es importante la predicación de la Biblia, porque necesitamos llegar a mucha gente que si entendiera las verdades que nosotros estamos comenzando a entender ahora con la profecía, serían personas, disculpen, muy extraordinarias. Miren, vamos entonces a ver las etapas. ¿Está bien? La primera etapa ya la hemos visto la semana pasada, Éfeso. ¿De qué año? ¿De qué año estamos hablando? Del 31 ¿hasta qué año? Al año 100 después de Cristo. Esta primera etapa, como ya lo hemos dicho, es la etapa que va a abarcar
los primeros cristianos y cómo estos enfrentaron la verdad. Dice la palabra del Señor: conozco tus obras, tu arduo trabajo. Estoy leyendo el versículo 2 de Apocalipsis 2. Y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta etapa de la iglesia primera, también hay una etapa de sufrimiento, también hubo persecuciones. Ya los primeros emperadores como Nerón, que acusó que el cristianismo había incendiado Roma, fueron también perseguidos. Versículo 3 dice: y has sufrido, pero has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es decir, era una iglesia misionera, una iglesia que abarcó, que avanzó. A ver, ¿dónde lo ponemos en el candelabro la iglesia de Éfeso? Acá. ¿Y Éfeso tiene relación con qué iglesia? ¿Con qué iglesia tiene relación? Con la iglesia de Laodicea. ¿Se acuerdan en lo que vimos ahí? El que cada iglesia se relaciona con otra. Si yo digo, aquí está Éfeso, ¿con quién se relaciona Éfeso en el candelabro? Con Laodicea. Y vienen a ser lo mismo. Tendrían las mismas características casi. Algunas variaciones, pero casi es lo mismo. Esta iglesia, la iglesia adventista, comenzó también trabajando con arduo trabajo, con fuerza. ¿Está bien? Su trabajo primero fue un trabajo fuerte de la iglesia de Laodicea, al igual que la de Éfeso. ¿O no luchó la iglesia adventista? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Sí, hasta hubo un chasco, ¿no? En algún momento que no vino porque habían interpretado un poco más mal, bastante mal, pero Dios permitió que esto pasara, estaba profetizado. Y entonces el pueblo de Dios comenzó con fuerza, con ese primer amor. La iglesia adventista también en sus primeros años significó una iglesia que avanzó en temor de Dios. ¿Está bien? Y gracias a la conducción también, hermanos, allí de los primeros líderes que eran pioneros, que estaban dispuestos a avanzar con poder hasta lo último de la tierra. Por eso la iglesia comenzó a crecer. Por eso la iglesia comenzó a expandirse. En la primera etapa de la era cristiana, Éfeso, también la iglesia fue una iglesia similar. También la iglesia de los apóstoles fue una iglesia que no se quedó para decir aquí nomás nosotros, entre nosotros nos aislamos, sino que la primera iglesia también fue o tuvo esa visión de los adventistas. Por eso tienen una relación. ¿Cuál era la visión de los primeros cristianos? Llevar el evangelio a diversos lugares. Y así hizo la iglesia. Llevó el evangelio a muchos lugares, hasta la última de la tierra. Ese es el objetivo. Muy bien, pero ¿qué tuvo la primera iglesia de bueno, aparte de ser predicadora? ¿Qué tiene la iglesia adventista de bueno? Que el inicio de la era cristiana adventista fue también muy bueno. A ver, ¿qué otra característica tiene? Si seguimos leyendo, por favor, Apocalipsis 2 dice, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de ¿quién? De los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Habían hecho algo allí, ¿no? Como dicen los primeros versículos también, el versículo 2 dice allí que has probado, ¿no? A los que dicen ser cristianos y no lo son, a los que dicen ser apóstoles, has hallado mentirosos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de Éfeso? Éfeso fue una iglesia que mantuvo, escuchen bien esto, que logró que la doctrina de Dios se mantenga íntegra, sin ningún esbozo de mentira, de error. Quienes con su sangre, hermanos, sellaron que nada extraño entre la primera iglesia, fueron los apóstoles. ¿Está bien? Los apóstoles se encargaron de probar a los falsos que venían enseñando esta doctrina que Dios aborrecía. ¿Cómo se llama esa doctrina? La doctrina de los nicolaítas. ¿Quién enseñaba esa doctrina?
Vamos a verlo en la siguiente iglesia, ¿ya? En la tercera iglesia, en la iglesia de Pérgamo. Pero ahorita todavía les voy diciendo que los nicolaitas sí existieron o quisieron malograr la primera era de la era cristiana, pero no pudieron. ¿Está bien? E intentaron, pero no pudieron. Ya ahí nomás les digo. Ahora, la iglesia de la Odisea, esta parte final, la iglesia de la Odisea. La Odisea. Acá está la última iglesia, la 7, y acá está la 1. También esta iglesia, pregunto, acá tenían doctrina pura. El cristianismo en general tenía la doctrina pura, la primera iglesia. La última iglesia que representaría al séptimo candelabro aquí, ¿tendría la doctrina pura o no? Sí, también. ¿Dónde está eso? Buscamos Apocalipsis 3 y leemos, dice así, hermanos, es hablando allí nuestro Dios, dice el versículo 14, escribe el ángel de la Odisea, el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Y después dice algo interesante, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué tenía como característica la Odisea? Hermanos, tenía la verdad. Así como Éfeso es una iglesia que tiene la verdad, tiene la doctrina, pero tiene problemas porque se enfría. ¿Está bien? Se enfría. Deja su primer amor. La iglesia también de la Odisea iba a ¿qué? A tener ese problema. Y es la iglesia nuestra. Ustedes a veces miran y dicen, ay, que los hermanos no hacen lo que tienen que hacer, los hermanos aquí, los hermanos allá. Puede haber problemas, ¿no? A veces aquí nosotros miramos, miren, pero ese hizo eso, el tal está haciendo eso. Somos una iglesia con esas características, como toda iglesia, pero ya la Biblia dice, ten cuidado de abandonar tu primera amor, tu primera ganas de ser cristiano, de dejar de guardar el sábado como debes guardarlo. ¿Cómo guardábamos el sábado antes? Con mucho celo. Se recibía el sábado, cada vez hay menos hogares que ya reciben, hermanos, el sábado. Tenemos que volver al primer amor. ¿Está bien? Eso es lo que nos manda la profecía. Compra colirio, dice. ¿Para qué? Para que veas. Porque tú te crees que, ¿qué nos creemos a veces? ¿Qué nos creemos? Depositarios de la verdad, que tenemos la verdad. Y entonces todos nos decimos, ¿no? Tengo la verdad. Tenemos la verdad. Las demás iglesias están equivocadas. Y entonces tú te crees rico. Dices, nosotros tenemos todo, profecía, sabemos Daniel, sabemos todo, tenemos la doctrina del santuario, los demás no saben interpretarlo. Y entonces, guardamos el día del Señor, el verdadero. Pero poco a poco, en lugar de que esto creciera y de ayudar a otros, a veces hasta decimos, no le voy a enseñar nada porque no entienden, esta gente es una gente perversa. En la mañana escucharon el sermón del pastor. Hermanitos, qué tremendo, ¿no? Hay que recapacitar. No todo es murmurar contra el primo que no es adventista, contra quien, inclusive entre nosotros, murmurar. Es la idea, hermanos, es que la Odisea tenemos que entender que aunque mientras más conocemos, mientras más comprendemos la Sagrada Escritura, más humildes debemos ser. Amén. Mientras más conocemos de Dios en la Biblia, más nuestro carácter debe semejarse al carácter de bondad y amor que Cristo tenía. ¿Cómo andaban los fariseos que tenían según ellos la verdad? Ni saludaban, dice. Tenían que saludarlos. A las justas volteaban la cara. ¿Qué les parece? Tú puedes decir, mira, mi casa, tenemos la Biblia, vamos a la iglesia. En cambio, mi familia es una desgracia, ¿no? ¿Puedes decir así? Mi hermano, no pasa nada. Más bien tienes que tener el interés de ¿qué?
de que ese tu hermano, esa tu hermana, ese primo, tenga el deseo de venir. Para eso, ¿qué dice? Tienes que volver a tu primer amor. Sé pues celoso. ¿Y qué más dice? Arrepiéntete. Vuelve a tus primeras obras. Interesante, ¿no? Estamos entendiendo entonces esta primera etapa de la iglesia del color blanco, de la pureza doctrinal. Segunda etapa, ¿cómo se llama la iglesia? Esmirna. ¿Qué color va a representar a Esmirna? ¿Ah? El color bermejo. ¿Cuál es el color bermejo? Color sangre. Y en esta etapa de la iglesia, como vimos la vez pasada, hermanos, hubo mucha persecución. Allí fue la etapa donde la iglesia sufrió las más crueles persecuciones. Se intentó, Satanás, ¿cuál fue la estrategia del enemigo? A ver, ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Dios sabía ya cuál iba a ser su estrategia. Después que los apóstoles, el último murió, ¿qué intentó hacer el enemigo con la iglesia cristiana? Intentó desaparecer a la iglesia cristiana. Por eso que estas 7 iglesias nos van a ilustrar cómo el cristianismo se mantuvo a través de estas 7 etapas, considerando, como dice nuestra diapositiva, que la última etapa es la final, la última. Y gracias a Dios estamos en la última. La segunda etapa fue la etapa de persecución. Y ahí la Biblia dice, el versículo 10, si leemos capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Seréis para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, aquí aparece la muerte en el versículo inicial de esta profecía de Esmirna, el versículo 8. El ángel de la iglesia de Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí aparece una iglesia que llegó a tener grande tribulación, grande pobreza. Porque, hermanos, tuvo que salir en la clandestinidad, vivir el cristianismo. Fueron 10 emperadores que se encargaron de perseguir de una manera cruel a través de 213 años, hasta el año 313 después de Cristo. Hasta ese año. ¿Qué ocurre hasta ese año? Muerte de los cristianos. Ustedes han visto ahí los coliseos romanos cuando aparecen las películas, todo esto. Allí está enmarcada la historia de una iglesia que sufrió cruel persecución. Iglesias que fueron, hermanos, aparentemente diezmadas. Pero ocurre una cosa interesante. Los historiadores, cuando escriben, dicen que mientras más moría gente, más aparecían gente que decía, yo quiero ser ¿qué? Cristiano. Así es que cuando moría uno en un circo romano, quemado en una hoguera, cuando moría uno allí, hermanos, despedazado por los leones, se levantaban 10 diciendo, yo también me vuelvo cristiano. La sangre de cada cristiano que era muerto en un coliseo romano era abono de crecimiento para muchos que también volvían cristianos por el hecho de mirar la fe, la fortaleza, la convicción de esos seres humanos que daban su vida por la fe. Entonces, esa segunda etapa llegó hasta el año 313 y, como vimos también la semana pasada, pasamos a una nueva etapa llamada la iglesia de Pérgamo. ¿Está bien? ¿Qué hace esta etapa de la iglesia de Pérgamo? El año 313, hermanos, comienza un cambio. Entra allí un emperador bien conocido por nosotros, porque fue el que cambió el día sábado por el domingo, Constantino I. Cuando entra Constantino, se terminan las persecuciones.
Constantino hace cesar las persecuciones. Él vio que el imperio se estaba debilitando, que el imperio comenzaba a caer. ¿Cuándo cayó el imperio romano? ¿Ah? Cuando ya el imperio romano desde el 168 antes de Cristo comenzó a gobernar fuerte, pero de aquí comenzó a crecer pero por aquí comenzó a decaer y va a caer definitivamente el 476 después de Cristo. Pero en ese decaimiento del imperio, que se había vuelto salvaje, cruel, donde había gente que vivía en aquello sanguinario, ¿no? En orgías, en calamidades completas, hermano. Esa gente que vivía en fiestas que eran llenas de acontecimientos medios extraños, a veces hasta contra natura, llenos de homosexualidad, llenos de lascivia, de desenfreno total, de borracheras. Cuando el Imperio Romano comenzó a tener ese perfil, cuando comenzaron a llenar el Coliseo, los coliseos allí para mirar las torturas y la gente mirar cómo un león se lo comía a una persona y se ensangrentaba y había furia, todo. Entonces esa gente se volvió sádica, se volvieron, hermanos, perversos, mente perversa. Y al volverse así, hasta sus propios ciudadanos se volvían cristianos. Decían, estos están locos. Si estos tanto odian al otro lado, debe ser porque los otros son buenos. Y decían, me vuelvo también cristiano. ¿Qué cree el cristianismo? Y cuando conocían del amor de Cristo, se entregaban a Cristo. Daban la espalda inclusive a su propia nación. Por el raro comportamiento que comenzó a tener al llegar a un extremo de libertinaje, de creer tener el poder de todo. Ese imperio iba a caer, estaba yéndose a pique, pero en eso Constantino dice, un ratito, mientras más matamos cristianos, más aparecen, así es que vamos a hacer algo. ¿Y saben qué hace Constantino? Pone fin a la persecución. Y entonces dice, me voy a ser cristiano. ¿Ustedes creen que los apóstoles creyeron en su discurso? ¿Qué dicen? Los discípulos de Jesús, los cristianos que estaban escondidos. Era ya el año 303. ¿Creyeron en su discurso? Dijeron, no, esta va a ser una estrategia para sacarnos de los escondites y matarnos en una matanza masiva. Pensaban ellos, pero no fue así. No fue así. Constantino persistió en su discurso, agarró a sus cristianos, comenzó a hacer que a sus soldados, comenzó a prepararlos, los llegó, dice, a hacer bautizar a todos, ¿no? Dando muestras que él había cambiado. Y ahí viene lo interesante que da la iglesia de Pérgamo, que queremos hablar hoy, esta tarde. ¿Saben qué hace? Busca la ayuda de alguien, Constantino, y encuentra a un personaje llamado Eusebio. Anoten ese nombre, el obispo Eusebio, el obispo del cristianismo, un anciano de iglesia. ¿Está bien? Que va a ser el agente clave. Ustedes escucharon mi sermón de Judas, ¿no? Y el que no lo ha escuchado, busque en internet. Ahí en la página de la iglesia está el sermón de Judas, cuando hicimos con un coro cantado el sábado antepasado. Judas parecía un buen cristiano, ¿o no? Sí. Tan es así que si tú mirabas a Judas, creías que era el indicado para el liderazgo. Los discípulos vinieron y le recomendaron a Jesús que él era un hombre totalmente diferente, visionario. Era el líder por excelencia. Era el líder de 360 grados. Como hay libros por ahí, ¿no? Líder excelente.
Y dijeron, este es el hombre Jesús. Y Jesús dijo, ya, si quieren, vamos, adelante. Y Judas entró con esas credenciales. ¿Está bien? Y miren, no todos los que entren con esas credenciales. Yo voy a pedir a los conquistadores que pongan nomás en la fila, y los hermanos que están sentaditos, todos sus adornos. No hay problema, ¿ya? Para poder seguir con el programa, disculpando la transmisión. Sigan nomás, y si algún hermano siente que alguien le toca la espalda, déjelo nomás, ¿no? Hasta que pongan el pañuelo que están poniendo ahí, porque hoy tenemos la celebración de conquistador. Volvamos al tema. Muy bien, Judas tenía todas las credenciales. Eusebio tenía todas las credenciales, pero Pérgamo me va a hablar de un nombre. ¿Cómo se llama ese nombre? Balaán. Vamos por favor a la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 14 estoy leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿de quién? De Balaán, que enseñaba a Balaad a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermanos, vámonos entonces a Números. Qué hermoso es Apocalipsis, ¿no? Porque Apocalipsis utiliza símbolos que nos llevan al resto de la Biblia. Y para eso tenemos que ir al Números capítulo 22, 23, 24, hermanos, donde vamos a entender en estos 3 capítulos la historia de Balaam. Sería ilógico leer ahora toda la historia acá. Así que les voy a contar la historia rápidamente de Balaam y vamos a ver la conexión de Balaam con Eusebio, hermanos, y con esta dupla Constantino-Eusebio. Vamos a encontrar la relación con Judas y también vamos a encontrar la relación, hermanos, con la actualidad. ¿Está bien? Vamos a explicarlo ahora. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿A qué se refiere cuando dice tienes allí a la doctrina de Balaam, que le gusta poner tropiezo a los hijos de Dios, a llevarlos a corromper, a la fornicación? Hermanos, qué tremendo. Es la doctrina de Balaam, es algo tremendo. Vamos a ver un poquito de Balaam. Balaam era un profeta. Aparentemente sí, era un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque los descendientes, donde él vivía, los moabitas, ¿está bien? Estos moabitas tenían una raíz poquito pasada de Lot. Entonces conocían Abraham, Lot, ¿eran qué? Eran familia y por lo tanto tenían a Jehová como su Dios. Y este profeta, que era un profeta no tan que no se quería mezclar con ninguna, vivía un poco aislado, como para cuando lo llame alguna nación creyente de ese Jehová, sea llamado, sea convocado, vaya y dé mensajes que Dios le daba. Y entonces, viendo los moabitas allí, y ¿cómo se llama su rey? Que aparece también en Apocalipsis el nombre, Balac. Muy bien, Apocalipsis lo nombra Balac. Dice que Balac un día vio que los israelitas los seguía de lejos y vio que este pueblo, que ya él sabía quién era este pueblo. Sabía de qué descendiente venía este pueblo. ¿De quién venía? De Jacob. ¿Eran los hijos de quién? De Jacob, que venían, que eran lo que la Biblia había dicho de Abraham, se venían ya. Venían a heredar lo que Dios les había dado. Y ellos estaban en ese lugar que un día Lot dijo, allá quiero irme. Estaban en la tierra que Dios un día le había dicho que va a ser de ellos. Muy bien, estaban viniendo. Y miraban cómo Dios los protegía y comenzaron a derrotar a todo el mundo. Así es que ahora este rey, en su temor, dijo, estos nos van a destruir, no por ellos, sino porque tienen su Dios y su Dios es poderoso. ¿Y saben qué hizo Balac? Dijo, no, estos tienen la bendición de Dios, pero acá hay un profeta también de Dios, lo voy a llamar. Y fue y lo buscó.
mandó mensajeros. Dice la Biblia que mandó mensajeros, y los mensajeros llegando y le dijeron a Balaam que estaba allí, él tenía también sus discípulos allí que lo servían, que lo ayudaban, o sea, tenía algunos siervos. Entonces llegaron, aparentemente una casa amplia, ¿no? Tenía bastante gente allí que estaba allí, y ahí estaba en centro el profeta de Dios, que sin duda muchos mandaban hasta sus diezmos para él, como hizo Abraham también un día con Melquisedec, ¿no? Y él vivía allí. Y llegaron y le dijeron: Balaam, el rey Balac de Moab nos ha mandado, quiere que vayas con nosotros porque hay un pueblo que está amenazando y está cerca a nosotros. Entonces Balaam les dijo: bienvenidos, descansen. Esta noche le voy a consultar a Dios, dijo Balaam. Si Dios me dice que vaya con ustedes, iré con ustedes. Pero si Dios me dice que no vaya, no iré. Interesante, ¿no? Y así que esa noche, ¿Dios se apareció o no se apareció a Balaam? ¿Ah? Sí, ¿era profeta de Dios o no? Sí, se le apareció Dios. ¿Y qué le dijo? Balaam le dijo Dios: no vayas con esos hombres, porque el pueblo que ellos te están pidiendo maldecir es un pueblo bendecido. Ni te atrevas, esos son mi pueblo. Así que calladito, ya sabes de quién se trata. ¿Está bien? Se levantó Balaam temprano y le dijo a los siervos del rey, le dijo: señores, Dios me vino a conversar esta noche y me ha dicho que no vaya, que ustedes tienen que regresarse y yo no voy a ir. Entonces los siervos agarraron, le dijeron: muy bien, vamos a mencionar eso al rey. Se fueron de nuevo de viaje, de varias horas de viaje. Cuando llegaron al rey le dijeron: rey, Balaam dice que no. Y entonces el rey le dijo a los siervos: muy bien, descansen ustedes. Y buscó gente más persuasiva e inteligente, gente que era más de mayor entusiasmo para convencer a Balaam. Les dijo: vayan ustedes de nuevo. Miren cómo el rey, ese rey, es un rey distante. Constantino no quería comprometerse con el cristianismo, nunca lo hizo. Prometió bautizarse algún día, nunca lo hizo, dicen los historiadores. No solo prometió bautizarse, sino pretendió decir: ya soy cristiano. Y un día mandó a descuartizar a su suegra, porque no, pobrecita las suegras, ¿no? Aquí, la descuartizó. ¿Qué cristiano iba a ser ese, no? Decía nomás. Entonces, miren, Balac, no, ¿por qué no fue Balac a buscarlo a Balaam? Mandaba nomás emisarios. Y cuando llegaron los emisarios la segunda vez, volvieron a decir, pero ahora llevaban ya una promesa económica especial. ¿Para quién? Para Balaam. Balaam, mira, el Señor, nuestro rey, quiere que tú vayas porque te tiene una tarea una tarea que tienes que hacer. Tú eres el profeta de Dios, tú puedes hacerlo. Entonces Balaam le dice: pero ya les dije que Dios me ha dicho que no. Pero, ahí está el pero de estos profetas de Dios, a veces falsos. Dicen: pero déjenme consultar otra vez a Dios. En otras palabras, que me van a dar todo eso. Entonces voy a consultar a Dios por si acaso, pues si Dios ahora, mirando que mi condición es otra, me dé pues la oportunidad de ir para ganarme algo. ¿Cuál era su ambición de Balaam? ¿Cuál era? Judas, ¿cuál era cuál fue el problema de Judas que lo llevó a matarse? Y que también lo voy a llevar a Balaam a lo mismo. ¿El amor a qué? ¿Cuál es el problema de Judas? ¿El amor a qué? Al dinero. Balaam también, porque él hubiera dicho: ¿saben qué? Dios habla de una sola
una sola vez. Dios no cambia. Ustedes están locos. Me están queriendo decir que lo que Dios dijo esos días atrás, yo voy a contradecir a Dios. Lárguense, no quiero saber nada. ¿Fue la actitud de Balaam así? No. ¿Qué dijo Balaam? Ambicionó. Y cuando alguien ambiciona, tiene problemas. ¿Saben qué? Le dijo, voy a consultar de nuevo ¿a quién? A Dios. Interesante, ¿no? Y consultó de nuevo. Los hizo descansar en su casa. Y en la noche Dios se le apareció de nuevo. Y le dijo, Balaam, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vienes de nuevo? Te he dicho que no vayas y no te autorizo ir. Pero Señor, entonces Dios al ver así le dice, muy bien, anda, anda. Vio la ambición, anda. Pero vas a hablar lo que yo te diga. En la mañana se levantó triste Balaam o emocionado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Emocionado. Estaba cerca para hacer realidad sus sueños y ganar dinero fácil, ¿no? Ser millonario rápido y ya no tener necesidad de nada. ¿Qué les parece a ustedes? Sacarse la lotería. Por eso hay varios que juegan la lotería, varios Balanes acá, que paran jugando ahí, no la tinca, a ver a qué hora me sale. Adventistas están jugando, ¿no? Hermanos, por favor, dinero así que venga, ¿no? ¿Tú piensas que así vas a ser fiel a Dios? Balaam, no. Te está mostrando Balaam allí que no es así. Esta lección de Balaam entonces agarró, se levantó emocionado y al Señor no le gustó. El Señor pensando que ¿qué hora reacciona este personaje? ¿A qué hora reacciona este profeta mío? ¿A qué hora dice, Señor, creo que estoy haciendo mal? Si tú dices que voy a ir y no voy a poder hacer nada, acá nomás no debo ir, debo quedarme acá, pero en ningún momento. Y cuando Dios lo vio, le dijo a los ceros, vayan que yo ya estoy atrás de ustedes, ya voy, ya llego, vayan avanzando. Y entonces Balaam se iba a ir con sus 2 siervos él, ¿no? Y entonces cuando dice que comenzó a alistar su mula para salir, ahí está en Números, ¿no? ¿Qué ocurrió? Dios se enojó con Balaam. Dios se enojó con Balaam. Hermanos, Dios se va a enojar con Balaam. Y Balaam insistiendo, ¿qué hace Balaam? Agarra la mula, se lo lleva, la carga, monta en la mula y comienza a caminar. Hasta que llegó a un lugar que tenía así un camino bien ancho al comienzo, con pared o con alguna cosa como pared, pero de ahí el camino se iba angostando, se iba haciendo de una sola persona. Cuando Balaam estaba con la burra aquí entrando, la mula miró y vio al ángel de Jehová. Dios le abrió, dice la vista a la mula, que se dio cuenta y la mula se detuvo. Porque si no se detenía, el ángel venía a agarrarlo aquí a Balaam. Aquí. Ahí quedaba Balaam tirado. Pero la mula lo salvó, no avanzó. ¿Y qué hizo Balaam? Hermano Balaam, en lugar de agradecerle, no se daba cuenta, estaba ciego. Estaba haciendo no la voluntad de Dios, estaba yéndose contra la voluntad de Dios. Así hizo Eusebio también, que negoció el cristianismo por plata, por posesiones. Ahora Balaam estaba yendo en el mismo sentido, ¿no? Demostrándonos cuál es la doctrina. ¿Por qué esta iglesia, el cristianismo, ha cambiado tanto sus doctrinas? ¿Por qué lo ha cambiado? ¿A dónde se ha ido el cristianismo desde ese tiempo? Estamos hablando, hermanos, miren, desde el 313, el año 321 se cambia el día sábado por el domingo. Todas esas cosas han pasado. Entraron doctrinas equivocadas al cristianismo, malograron el cristianismo, gracias a que hubo gente que se corrompió, que vivió la doctrina de Balaam, la ambición.
¿Y qué hizo con la mula Balaam? ¿Ah? ¿Qué hizo con la mula? Avanza, mula. Le pegaba y nada la mula ahí. Se iba para un lado, pero no avanzaba la mula. Y Balaam, el ángel se fue y la mula ya avanzó. Segunda vez la mula mira ahí al ángel, ¿no? De nuevo se detiene y en la tercera vez, ya en el camino, cuando avanzó un poco más y el camino era estrecho, la mula, mirando al ángel ahora que ya no había por dónde escapar, la mula lo presionó a Balaam contra la pared, su pierna. Uy, Balaam se bajó, miren, este profeta de Dios era falso, ¿no? Aparentemente era un profeta medio fosforito. ¿Qué hizo? Se bajó y casi la mata la mula a golpe. Pero ahí la mula comenzó a hablar. ¿Por qué me pegas? Le dice la mula. ¿Y qué hace Balaam? Tú tienes la culpa. Bueno, o sea, comenzó a hablar con la mula. Se olvidó que la mula no se dio cuenta. No miras al ángel que está ahí. Y en eso se le abrieron los ojos a Balaam y miró al ángel con la espada. Y el ángel le dijo, agradece a esa mula. Porque si no hubiera hecho eso ella, tú estarías muerto hace rato. Porque la mula le dijo, ¿por qué me has pegado 3 veces? Recuerden que cada vez que aparece el 3 tiene que ver con algo que Dios está haciendo, que no debes hacer. Detente. Hermanos, Balaam le dijo, ángel, debo quedarme acá, debo regresar, Dios no quiere que vaya. Y Dios nunca te dice las cosas, tú tienes que decidir. Tú no vayas a esperar así, ¿no? Ay, Señor, ¿será que tengo que dar mis diezmos? ¿Será que tengo que guardar el sábado de otra manera? ¿Será que no tengo que trabajar? ¿Qué te va a decir Dios? No, tranquilo, sí. No, sigue nomás, estás bien así. Y tú no sientes, ay, ya, gracias, Señor. El Señor no te va a decir, retírate, ven. No. El Señor te va a dar la oportunidad. Va a tener paciencia. Quiere que tú decidas. No te puede obligar. El ángel le dijo, no, anda nomás. Pero no te olvides de que Dios va a hablar en lugar de ti. Tú no vas a hablar. ¿Y qué hizo Balaam? ¿Ah? Se fue. La próxima semana, visto del programa que hay ahora de conquistadores y que nuestros conquistadores de nuestra iglesia Vía Unión están listos, vamos a terminar la historia de Balaam. Pero yo les voy a pedir algo más. Hay 3 doctrinas que vamos a mirar. La doctrina de Balaam es la primera. Miren, 3 doctrinas se enfrentan al mensaje de los 3 ángeles. Y si alguno de ustedes no entiende estas cosas, yo les voy a pedir por favor que miren un sermón que está en el canal de YouTube, donde hemos puesto a mi nombre ahí un canal, Eric Jiménez. Miren el canal, el sermón que dice 3 doctrinas contra el mensaje de los 3 ángeles. 3 doctrinas satánicas que se enfrentan al mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuáles son esas 3 doctrinas que luchan contra el mensaje de los 3 ángeles? La doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Jezabel. 3 doctrinas. Por favor, estudien. Miren ese video. Si alguno está en internet ahorita mirando en vivo, puede entonces ir a este canal, pone Eric Jiménez Milla, nada más allí, y va a poder mirar. Mi nombre Eric es sin C, es con K nomás, ¿ya? Eric Jiménez Milla, con J. Entonces digitan eso, va a aparecer allí. Y miren el sermón que dimos, que dice 3 doctrinas satánicas enfrentan a 3 doctrinas, al mensaje de los 3 ángeles. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar justamente con esto. ¿Qué significa entonces, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Significa esto, que la doctrina, hermanos, que Pérgamo es el inicio de una iglesia que se corrompe. ¿Y por qué se corrompe? Porque tiene el espíritu de Judas, el espíritu de Es decir, dan un liderazgo y apariencias de ser buenos,
de decir que hacen las cosas bien, se vestirían inclusive con trajes blancos, los sacerdotes, con santidad, bonitos, y todos los demás dirían, estos son los líderes. Como los 11 apóstoles dijeron, pues Señor, por favor, aquí está el hombre, este Judas es lo máximo. Y Judas vino con las credenciales diciendo, soy lo máximo. Pero había un problema en su corazón. ¿Cuál era? Amor, codicia, amor al dinero. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, gracias Señor, porque ahora comprendemos, oh Dios, cómo el cristianismo, en forma, oh Dios, tan tremenda en el pasado, se corrompió, oh Dios. Ambicionaron templos, ambicionaron terrenos y cambiaron, negociaron, como lo habla Apocalipsis 6 también. Pusieron una balanza para poder pesar, Señor, las cosas y cambiaron la doctrina tuya. Oh Dios, gracias porque nos advertiste que esto iba a pasar. Y oh Dios, esta iglesia, tu iglesia correcta, se esconde. Tiene que huir nuevamente de la corrupción misma del cristianismo. Y en la siguiente etapa de la iglesia, Señor, de Tiatira, veremos, oh Dios, cuán terrible fue esta corrupción que al final lleva al cristianismo a perseguir a los verdaderos cristianos. Oh Dios, rogamos tu bendición y la próxima semana podamos seguir aprendiendo del libro del Apocalipsis. Suplicamos tu compañía, Señor, ahora lo que continúa del programa de nuestra iglesia. Dirijas también, oh Dios, al Club de Conquistadores que está cumpliendo 50 años sus bodas de oro. Y hoy será su programa especial. Rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermano. Y reciban las indicaciones para el inicio de la programación de los Conquistadores del Club Orión de Villa Unión. Si me ayudan unos hermanos acá a bajar la pizarra.